cómo se anda como justo y cómo se anda, digamos, más que malvado, suena como dura esa palabra, de una forma que no es, de una manera que no es. Hay personas que en este momento toman esa condición, toman la condición de malos y por eso en el Padre Nuestro, una de las conclusiones de creo que todo lo menciono porque para hacerme entender el final del Padre Nuestro, de una paternidad, de llenar vacíos paternales, de entender de que el reino de Dios debe estar en nuestra vida, de venga a nosotros tu reino, danos el pan nuestro de cada día, todo lo que representaba esa oración, porque más que una oración, es el conjunto de muchas cosas que el ser necesita, el sustento diario, y no solamente el sustento físico, sino que también nosotros alimentamos el espíritu, el alma y el cuerpo también. Es algo integral y es algo que tiene que estar complementado integralmente. En ese orden de ideas, y dice el perdón, la sanidad, la paz que deben tener las personas, en resolver sus conflictos, sus traumas y todo lo que puede afectar a cualquier ser humano. Pero la conclusión es, y líbranos del mal. Entonces, uno de los propósitos del proverbio es que cada vez, y de la obra de Dios en nuestra vida, es que cada vez nos podamos librar del mal, de cualquier forma de maldad, ya en la mente, en las emociones, en los comportamientos, en las conductas, en la inestabilidad, en muchas cosas, porque a usted no solamente lo libra del mal, y quizás esa es una sola perversión, una percepción equivocada, el hecho de estar allí en la fundación. Porque es que usted está en la fundación, pero no es garantía de que usted esté trabajando en sus pensamientos y en sus emociones, que los esté fortaleciendo, que la mente suya esté siendo renovada, esté siendo transformada realmente, que sus emociones se estén fortaleciendo, que usted cada vez sus estados de ánimo cambien, mejoren. Entonces yo le digo, hasta de pensamiento uno puede estar en la fundación maquinando una cantidad de cosas, sintiendo una cantidad de cosas, ¿ya? Y estando aún en la misma fundación, estando aún allá internos. Entonces, el encierro no lo guarda usted de la maldad, sino realmente que usted pueda primero fortalecerse en Dios y fortalecerse en todo lo que sigue de ahí en adelante, que usted pueda tomar una posición blanda. Dice el primer versículo, la blanda respuesta quita la ira. Y entonces ahí siempre lo hemos dicho, usted no puede dar una blanda respuesta, usted no puede, si Dios, si Dios dice, en este momento Dios quiere que el proceso sea de 3 años, supongamos, usted se ablanda o se endurece. Si Dios quiere que usted, a ver, le digo, tome los mejores zapatos que tiene, venda todo y se los dé a los pobres, ¿usted se endurece o se ablanda? Entonces, la blanda respuesta depende del estado en el que usted se encuentre, depende del trabajo en el que usted se encuentre, o sea, de lo que usted esté procesando en su vida, de cuánto usted está fortaleciéndose en Dios, fortaleciéndose mentalmente, fortaleciéndose psicológicamente, fortaleciéndose emocionalmente. O sea, alguien diría, lo que no destruye te hace más fuerte. Y así debe ser continuamente. Todas las adversidades nosotros las debemos convertir en fortalezas. Tienen que ser oportunidad para nosotros crecer, para nosotros ser moldeados, para nosotros ser transformados. En Dios no hay tragedias. En Dios lo único que uno encuentra es oportunidades para uno ser transformado. Eso es lo que uno encuentra en Dios, oportunidades.
para que el ser de uno sea transformado. Cada uno de los cuadros que uno ve en la Biblia, uno ve hombres y mujeres y todos los cuadros que ilustran la Biblia, que son ejemplos de vida, son ejemplos de vida y de la realidad que nosotros tenemos que enfrentar continuamente. En esos cuadros, continuamente, uno ve hombres que de un foso de los leones aprovecharon una oportunidad. De un horno de fuego ardiendo, aprovecharon una oportunidad. Uno ve David que enfrentó a Goliat el gigante y aprovechó la oportunidad. Uno ve cualquier cantidad que en el desierto se alimentaron con 5 panes y 2 peces, más de 5,000 personas, y eso fue una oportunidad. Que en la barca, cuando hubo vientos, tempestades, fue una oportunidad. Entonces, pero depende si yo me moldeo, depende si yo, o sea, yo voy a decir un término, es bíblico, está en un salmo, un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia, un corazón blando, solamente que a veces nos hacemos duro, y para el que más duro nos hacemos principalmente es para Dios. Para Él es el que nos hacemos los duros, para Él es el que nos hace indiferentes, para Él es el que a veces esto que aprendemos de la manera que sea, no lo llevamos a la práctica, no lo llevamos a la práctica. Y mire que quería inicio allí. Esa oportunidad que nos da Dios y la vida muchas veces no la aprovechamos. Muchas veces somos inconformes, muchas veces la rechazamos. Si usted rechaza la oportunidad de Dios y le da la posibilidad y le da oportunidad a otras cosas en su vida, ¿de qué se puede estar llenando una persona? No puede estar llenando sus vacíos, no puede estar transformando sus conflictos a la manera de Dios. Es que es a la manera de Dios realmente. Y de ahí yo quiero saltar el último versículo, el que leyó Camilo, y quiero hacer un salto como al revés. Ahí dice el 32 y el 33. Si vuelven y me ayudan a leerlo, por favor. Amén, apóstol. Dice así: el que tiene en poco la disciplina menosprecia a su alma, mas el que escucha... Paremos ahí, Camilo. Vamos primero con el 32. 32, sí, señor. O El que sea, tiene, dale, mijo. el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Amén. Ahí está el proceso de rehabilitación. Allí en ese versículo se encierra el proceso de restauración. Ahí en ese proceso, en ese versículo, se dan muchas cosas de nosotros. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. ¿Sabe qué le está diciendo a uno? Si usted tiene en poco, si usted no le da el valor que le tiene que dar al proceso, a la disciplina, a lo que usted tiene que estar atento, a lo que usted tiene que estar alerta, está diciéndole a uno, prácticamente usted no se quiere. Es que la droga hizo que las personas dejaran de tener amor propio. Por eso nosotros, Dios dice que al que Él ama, bendice. Así dice la palabra. La palabra dice que Dios al que ama, ¿qué? ¿Quién me ayuda ahí? Amén, apóstol. Castiga, corrige. Dios dice, eso sí lo dice los proverbios, que al que Él ama, disciplina. En estos días me decía una persona, me decía, es que en la Biblia dice que Dios al que ama bendice. Yo no he visto el versículo. Tampoco he visto el que dice, ayúdate que yo te ayudaré. Tampoco lo he visto en la Biblia. Tampoco he visto el que
ama, dice, al que él ama, disciplina. Al que él ama, corrige. Y aquí está diciendo el que tiene un poco la disciplina, o sea, cuando Dios lo está amando a usted, mire, yo le puedo decir, el proceso, y quizá usted logre dimensionarlo, pídale a Dios que se lo haga entender en su inmenso amor y en su inmensa grandeza, que lo podamos entender. Hay personas que cuando se están disciplinando no ven el amor, sino que ven el odio. Y como leíamos, creo que fue el día lunes en el devocional, cuando el rey David dice el que ama la instrucción, el que ama la instrucción. Y recuerdan que vimos el cuadro del rey David. Usted sabe que el rey David se metió en problemas porque se salió de una instrucción cuando le dijeron que no censara al pueblo y él censó. Pero sabe que más allá en el fondo el rey David conoce a Dios. Conocía a Dios y dijo, ¿sabe qué, Dios? Corríjame usted. O sea que él sabía que Dios lo estaba amando, así lo disciplinara y así lo corrigiera. Y si yo le digo a usted que lo que usted está viviendo, que el proceso en la fundación, que el proceso por el que está atravesando, que a veces no es agradable para muchos, que a veces muchos no están conformes, que a muchos no les gusta la corrección y la disciplina, no nos gusta. A esta naturaleza no les gusta porque esta naturaleza le gusta andar desenfrenada. Y más ahorita en estas fechas de diciembre, quisiera andar desenfrenada. Y si yo le digo a usted que lo que usted está viviendo hace parte de la muestra del amor de Dios, no del odio de Dios, no de la venganza de Dios. Por eso me sería incómodo cuando las familias dicen, ay, hijo, es que es por tu bien, te amamos. Yo no creo que un padre y su hijo le pida un pan y le dé una culebra. Así lo dice por allá en Mateo, en San Mateo. Lo que se hace y el único que juzga el corazón es Dios. Pero ¿sabe qué? Tenemos que entender. Dice, el que escucha la corrección tiene entendimiento. Muchas personas no entienden, no han entendido su proceso, no logran procesar mentalmente, psicológicamente, que lo que usted está viviendo es necesario, que lo que usted está viviendo se necesita, que lo que usted está viviendo lo está ablandando, porque muchas veces somos duros, muchas veces ni con olla pitadora ablandamos, ni con olla pitadora y piña ablandamos. Entonces vienen circunstancias y ese escenario es muy especial, el de la fundación, para que nosotros desarrolle, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Uno a veces está corrigiendo a las personas, uno a veces le dice a las personas, vea, es así, es de esta manera, es así, espere, tranquilo. Termina siendo corregido uno. Créalo que termina siendo corregido uno. Y es un delito. Y sé que los padres pueden dar fe de esto. En este momento es un delito corregir a un muchacho. Hoy en día ni juguete les puede dar ya. Hoy en día ni juguete les puede dar. Y lo digo porque lo hablo con la gente que trabaja en cárceles, que trabaja con el ICBF, que trabaja con las correccionales. Por eso tienen que allá vivir esos procesos tan difíciles en las correccionales y en las cárceles. ¿Y sabe por qué? Porque no amaron la corrección, no amaron la disciplina. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, no se ama. Y nosotros podemos amar la corrección y la disciplina porque Dios primero nos amó a nosotros. ¿No es que Él es la fuente del amor?
Y ahí sí podemos nosotros caminar en el principio. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Ese es el modelo de Dios. Ese es el principio de Dios. Y yo pensaba en este versículo, yo decía tremendo porque a veces Dios lo está corrigiendo a uno, le está enseñando, le está diciendo es por aquí y uno más duro. O sea, menosprecia su alma y tiene un poco la disciplina. Esta semana y quizá, no sé, para muchos puede ser un escándalo exagerado. Le dije a los líderes y le puse planas a ciertos chicos, 500 planas. Y son personas tan duras que le dicen, póngame más. Eso no me vale. Eso no me sirve. Y le puedo asegurar que hace parte del amor de Dios. ¿Cuántas veces tuvimos en poco la disciplina y la corrección de nuestros padres, de nuestros profesores, de nuestros tutores? Y hemos llegado a la fundación donde ya nuestra vida llegó a un nivel de afectación mayor, porque desde niños no nos inculcaron lo que representaba saltarse la disciplina y lo que representaba saltarse la corrección. No logramos dimensionarlo y desde niños no nos lo enseñaron. Y eso tiene un peso tan significativo en el comportamiento, en el proceso, en la transformación del ser humano, tiene un peso grandísimo. Y todavía seguimos menospreciando nuestra alma, nuestra mente, emociones y voluntad. Todavía menospreciamos. Todavía tenemos en poco esos correctivos, un fregadero. Y por eso toca a veces incrementarlo. Yo les decía en estos días a unos muchachos, yo les decía, yo no quiero retroceder. Yo no quiero retroceder. Pero a veces se menosprecia la disciplina y se menosprecia tanto la corrección. Yo he sido partidario y yo he sido defensor de que en las fundaciones quiten las cadenas y los grilletes. Me parece que es un estado de humillación para el ser humano. Que quiten, y yo he propuesto campañas, he ido a los entes, y yo les digo, en mi fundación no hay cadenas ni grilletes. Pero yo les he dicho, se los quita uno, y yo les decía en estos días, yo no quiero retroceder, y yo no quiero ni implementar eso, ni fortalecer eso. Pero se los quita uno, y ahí mismo todos se quieren ir, todos se quieren volar, todos se quieren volar. Y yo digo, pero si está Dios, si Dios está, Dios tumba mis planes. Si Dios está, Dios tumba mis pensamientos, que a veces son pensamientos y esas maquinaciones tan duras, tan fuertes, esos pensamientos tan torcidos, esos sentimientos tan torcidos. Y si yo creo que está Dios en el asunto, yo no estoy pensando en hacerme el mal. Yo no estoy pensando en irme a consumir, en irme a enrumbar. Yo no estoy pensando en hacerle daño a mi prójimo. Yo no estoy pensando en fugarme, en volarme. Entonces yo les decía, como ahí mismo montan y menosprecian su alma, tienen en poco la disciplina, por eso tienen que venir esas disciplinas tan duras. Cuando a mí me tocó hace 20 años la fundación, era muy rígida y yo trato de ponerle a la gente todo fácil, todo chévere, pero a muchos no les gusta. Muchos tienen en poco esa disciplina y menosprecian. Y tienen en poco la disciplina
y menosprecian la corrección. Y entonces ahí es donde uno dice, por eso tienen que meterlos en CR, tienen que ponerle toda esa cantidad de cosas, porque se les pone fácil y no lo aprovechan, no lo valoran. Y toca incrementarles la disciplina y los correctivos. Y después dice, no, es que esto es muy duro, no, es que esto es muy difícil. Pero toca disciplinar y toca corregir. ¿Por qué? Porque no se está amando, está menospreciando su alma, está teniendo en poco lo que lo beneficia, lo que lo edifica. Y ahí sí muy difícil, ahí sí muy difícil. Entonces yo a veces digo tremendo porque nuestros padres, la fundación pone todas las condiciones para que usted pueda cambiar y no nos gusta. Nos gusta siempre por el lado más difícil y por el lado más complicado. Por el lado más difícil y por el lado más complicado. Esta semana expulsé un muchacho de la fundación, ahí en el Vergel, promoviendo fuga, invitando a otros, vámonos colectivamente a irse de la fundación. Yo le dije, no, no quiere ni corrección, no quiere ni disciplina, bien puede esta puerta, Señor. Y estamos hablando de que está Dios, de que está el Señor ahí en nuestros corazones, de que buscamos cada vez alejar más la forma de la maldad. Pero ¿sabe a muchos por qué les entra la maldad? Porque no les gusta la disciplina y muchas veces la tienen en poco. Hay personas que no le valen. Yo le he dicho, me hace el favor y le pongo disciplinas duras, castigos duros y se le paran a uno así, póngame más. 3 días de disciplina. ¿Y sabe qué le dicen a uno? Póngame una semana si quiere, póngame todo el mes, tan duros. Póngame todo el mes si quiere. Yo alguna vez entendí que tenía que ir a la fundación a recibir disciplina y corrección. ¿Y sabe por qué? Era el amor de Dios. Era el amor de Dios. Así fuese duro, así fuese complejo, era el amor de Dios. Así muchas veces pasara tristezas porque no estaba al lado de mis seres queridos, no estaba en mi zona de confort, en mi casa, pero entendí que todo eso hacía parte del amor de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque cuando usted lo disciplina en la calle, cuando usted lo disciplinan allá afuera, es hasta más duro. Y uno se queja de la disciplina de Dios. En una cárcel, ¿cómo lo disciplinan a usted? ¿Cómo lo intentan corregir entre comillas? Que aunque para mí no es corrección porque la gente sale peor. El jíbaro, ¿cómo corrige y cómo disciplina? Si hasta le dice a usted o me paga o lo pelo. Por eso muchos se tienen que volar del barrio cuando la embarran con el jíbaro. Cuando quedan debiendo, cuando hacen robos. Y yo también comprendí eso. Yo dije, no, eso allá en la calle le va a uno mal. Es uno con ese estilo de vida de la droga, de los malos hábitos, realmente le va a uno muy mal. Y hay personas que no se han convencido de eso y quieren aceptar, se endurecen, la blanda respuesta quita la ira y por eso se enojan, se enojan. Así como Naamán, cuando le dijeron, Naamán, si quieres ser sano de la lepra, ese es un cuadro que está en Segunda de Reyes, capítulo 5, le dijeron a Naamán, si quieres ser sano de la lepra, tienes que irte y zambullirte 7 veces en el río Jordán. Y Naamán se enojó, la ira, la blanda respuesta, no se ablandó, sino que se endureció. Y ahí mismo Naamán llegó y dijo, no, ¿cómo me voy a ir a meter al río Jordán? Si en Siria Habana y Farfar, o sea, ríos de Damasco son más cristalinos. ¿Cómo me va a decir que vaya y me zambulla 7 veces en el caño de Santa Elena sabiendo que el río de Pance es más elegante? ¿Qué le pasa a este man? Y era la disciplina y era la corrección de Dios. A uno le dicen que uno a veces terapea, que uno a veces está loco, que uno que se las pica a uno, que uno que se ha creído. Yo le digo, yo simplemente le mando los mensajes de corrección
y de disciplina que necesita cualquier persona, que necesita cualquier ser humano. Y creo que eso lo encuentra uno en la fundación. Y creo que para eso llegó uno a la fundación, no para endurecerse, sino para ablandarse. Porque muchas veces ni en la calle, ni estrellándonos, oiga, muchos ya han ido a la cárcel, muchos ya se han golpeado, muchos ya han perdido todo, muchos ya los han echado de la casa, a muchos, mejor dicho, ya tuvieron que ir a un hospital, o por sobredosis, o porque los puñalearon, o porque les dieron tiros, oiga, y ni así se hablan ante más duros. Y no logran comprender y dimensionar el amor de Dios representado a través de la disciplina y de la corrección. Oiga, y el rey David llegó y le dice a Dios, corríjame usted, Dios. Corríjame, disciplíneme usted. Y vaya esa disciplina que Dios le dio, oiga. Le metió una disciplina y una corrección tan fuerte, pero él en el fondo dijo, no me dejes caer en manos de mis enemigos. Corríjame usted, que así me dé duro, su misericordia está siempre allí, Dios. Está siempre allí. Y a muchos, la calle, la vida, las circunstancias, las situaciones, le han intentado dar ese mensaje. Tienes que cambiar, tienes que modificar. Por eso a mí me es tan difícil a veces en la fundación que ayudas terapéuticas y que son la disciplina, a veces para los comportamientos, para modificar la conducta. A mí me es complejo, pero a veces la gente no le da más opción a uno y tiene uno que cargarlos de ayuda. Yo le dije a los líderes esta semana, toca cargar a las personas de ayudas. No es lo que a mí me gusta, pero vamos a amarlos con amor responsable. Vamos a amarlos con amor responsables para ver si logran entender que se tienen que ablandar un poquito. Vamos a amarlos con amor responsable. Y ahí mismo, ayudas. Y ahí tengo planillados a otros también. Porque es que el proverbio nos habla, Dios nos habla a través de su palabra. Y Dios nos hace entender a través de su palabra. Y sigue diciendo el versículo 33, Camilo. Amén, apóstol. Dice así el 33. El temor del Señor es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Es para Él. Es por Él. Y a veces no tenemos esa reverencia. No tenemos ese temor hacia Él. Es hacia Él. Y ahí sigue diciendo, y la honra precede la humildad. Mire, la honra, hay una parte de la Biblia que enseña, que dice que nosotros estamos endeudados, no con los bancos, ni con el gota a gota, ni con el jíbaro, sino que tenemos una cantidad de deudas, de honra, de respeto. A los primeros que deshonramos fueron a nuestros papás. Por eso nos decían, el que honra a papá y a mamá, le va bien en la vida. Así lo dice, se lo resumo. Efesios 6:1, no se me olvida. Y muchos todavía no han entendido ese principio, no han entendido ese principio de honra. No honran una autoridad, no honran un líder, no honran un profesional, no honran un director. ¿Y sabe por qué? Por falta de humildad. Yo estaba hablando con las personas y le digo esto y esto y esto, y cuando se para, este man está loco, este man es picaba loco, ok. No hay humildad. No hay humildad y no hay temor a Dios, no hay reverencia. No hemos entendido lo que representa honrar. A uno le enseñaban a honrar hasta los adultos. En el tiempo de antes, un adulto salía y por el solo hecho de ser un adulto se le respetaba. Por el solo hecho de ser un mayor se le respeta. Eso es temor a Dios. Mire que todo lo de Dios sirve para todo, para crecer como personas. A veces va el muchacho sentado en el mío
y hay un anciano, un adulto mayor, y ni siquiera para decirle al adulto honrarlo, al menos con la silla, diciéndole señor o señora, se puede sentar. Ni siquiera, hasta en esas cosas mínimas, la honra. A veces no honramos la disciplina, a veces no honramos la corrección, a veces no honramos las normas, a veces no honramos el lugar que Dios escogió para rehabilitarnos. A veces usted no honra esa fundación, a veces usted no honra esas personas. Y nos cargamos de ira. La blanda respuesta quita la ira. Nos cargamos de ira, de enojo. Nos envenenamos. Nos envenenamos con los líderes, nos envenenamos con los terapeutas, nos envenenamos con los profesionales, nos envenenamos con el director. No, que por culpa del profesional fue que me quitaron las visitas 3 meses, así, y se llenan de odio. Y no ven que es corrección y disciplina. No ven que lo están llevando a usted a honrar. A mí mire, el concepto de honra es tan grande. A mí no me gusta ni siquiera que digan, no, es que mi cucha, es que mi cucho. No, mi mamá. Hasta en la forma de hablar, usted tiene que honrar. Hasta en la forma de hablar, hasta en la forma de usted dirigirse a las personas, ya debe haber honra. Es que mi cucha. Ese man el otro día me mencionan el nombre. Ese man de Marcos. Y yo dije, ¿quién es Marcos? No, Marcos es mi papá. Y dije, no, mi papá me hace el favor. De entradita, mi papá. Hasta en la forma de expresarse debe haber honra. A mí muchas veces cuando yo veo esa grosería y cuando yo veo que la persona necesita esa corrección y ¿qué yo, Matías? Le digo, no, para usted, apóstol Matías, con mucho gusto. Y no porque el título o porque eso me haga más grande, no, porque le estoy enseñando a usted a honrar. Le estoy enseñando, eso no me hace más a mí. Todos tenemos los mismos 2 manos, los mismos 2 pies y todos delante de Dios somos iguales. Pero en el momento de la formación, en el momento de la disciplina, a veces toca que enseñarle a ciertos personajes que traen esos vacíos, que la honra, que la disciplina, que la corrección, por su estilo de vida, se la deformaron. Muchos tienen tan deformada la honra, tienen tan deformado la disciplina, tienen tan deformada la corrección, que al punto que a uno va a corregir, uno va a disciplinar ahora y ahí mismo le dicen a uno, lo demando, lo demando. En estos días me tocó el lunes, le dije, póngame todas las demandas que quiera, pero usted no va a venir a hacer lo que quiera aquí en la fundación. Usted no va a venir aquí a montar el imperio. Y por el hecho de que hayan yo soy respetuoso de las normas y de las leyes, no estoy para violarlas, al contrario, estamos para obedecerlas y para sujetarnos a la norma. Pero por el hecho de que apliquemos la norma no lo exime a usted de que usted va a llegar y va a hacer lo que quiere en la fundación. Yo les quiero ser muy claro a usted y se lo digo para que su alma lo oiga, para que su alma lo oiga, para que su mente y sus emociones aprendan a obedecer a patrones de conducta, de la norma, de la disciplina, porque muchas veces nos cuesta. Muchas veces aún estando en la fundación nos dicen para la derecha y queremos seguir volteando para la izquierda. Y ahí es donde nosotros nos metimos en problemas cuando éramos niños. Nuestra mamá decía, servía sopa y yo no quiero sopa. Nuestra mamá nos decía, póngase estos zapatos y nos queríamos poner los otros. No teníamos ni humildad, no nos gustaba ni ponernos los cauchosol. Los cuarentones como yo saben que es el cauchosol. A mí me tocó muy poquito, yo por ahí pasé suave, pero quizá los cincuentones, sesentones saben que es el cauchosol. Los de 20 están perdidos con el cauchosol, no saben qué es eso. Pero les enseñamos también qué era el cauchosol. Los de 20, los de 15 es Adidas, Nike. Los de esos, Adidas, Nike. Jordan. A mí me llaman a la fundación y me dicen, ay, don Matías, ¿me pasa a mi hijo, por favor? Y yo, claro, sí, señora, ¿cómo para qué sería? Le estoy hablando
del año pasado. Ojalá, vamos a ver si por aquí está ese personaje, lo voy a buscar. Por ahí está Kevin. No está Kevin. Kevin es un muchacho que salió de la fundación, a veces se conecta. Y entonces, sí, claro, sí, el año pasado, sí, señora. Se lo comunico. ¿Y como para qué sería? Es que quiero preguntarle si la marca de zapatillas que él me dijo son Adidas o son Nike. Y yo dije, no, pues chévere, a uno no le tocó muchas veces así. Me dice, es que como él es tan fregado, Matías, entonces yo prefiero preguntarle. Ah, ahora toca así, o Adidas o Nike, para que el muchacho no se enoje. La blanda respuesta quita la ira, más la áspera hace subir el furor. Pero ¿qué hace subir el furor muchas veces? Si usted se endurece, toca subirle el furor también, mijo, porque usted no puede hacer, y para eso usted llegó a la fundación. Yo le decía a la gente, así se vayan, así estén inconformes, yo no le puedo negar la formación a nadie. ¿Y sabe por qué? Porque le pido a Dios que todos los días fortalezca en mí el temor de Jehová, esa enseñanza de sabiduría, ese temor acá. Y yo todos los días le digo a mi mente y a mi alma, mi contrato es con el de arriba. Mi contrato es con el de arriba. Lo de acá pasa a un segundo plano. ¿Y sabe por qué? Porque es que realmente el que pagó por su restauración y el que pagó por su restauración fue el mismo Señor. No es la mensualidad que paga su mamá que lo va a cambiar. No, no es eso, porque otros cuando se corrigen y se disciplinan, ¿sabe qué dicen? Por mí pagan aquí, por mí pagan y por mí no van a pagar para yo venir a lavar baños. Qué duro. Qué duro. Ahí mismo uno dice, toca, no le, préndale, no la olla pitadora, préndale el horno de barro porque necesita más candela. No quiere aceptar, no quiere recibir lo que necesita, lo que necesita. Y estamos en la fundación, es moldeando conductas, estamos moldeando malos hábitos. Estamos fortaleciéndonos interiormente para ser más conscientes, que para eso es Dios, para ser un poco más conscientes de lo que debemos hacer, de lo que debemos soltar, de lo negativo que debemos dejar ir. Hagamos un examen, hagamos un examen. Vamos a hacer hoy un test. ¿Alguien sabe qué es un test? Bueno, vamos a hacer el cuestionario de 1 a 10. Primera pregunta. ¿Quisiera usted que la puerta de la fundación se dejara abierta? Responde usted. Sí, en tesis sí, y marca con X sí o no. ¿Quisiera usted levantarse un poquito más tarde? Ahí está. Usted ya responda ahí mentalmente. En la X sí o no. ¿Quisiera usted no estar en el devocional? Responda ahí. ¿Quisiera usted que la comida en la fundación se la llevaran a domicilio? Responda, vamos a la pregunta 4, ¿no? Responda el test con X, ¿sí o no? Quinta pregunta, ¿quisiera usted que le quitaran al líder y al terapeuta que le habla como maluco? Responda ahí con X, hágale ahí la esta con X. Y me voy a adelantar, voy a omitir, vamos en la pregunta quinta, voy a omitir 4, voy a irme a la 10. Voy a irme a la 10 como para resumir. Saltémonos a la 10 y nos quedan 4 allí. ¿Quisiera hacer usted lo que se le da la gana? Con X. Pero como hay unos que no son honestos, ahí mismo dicen, no, jamás, yo no, por algo estoy aquí, le dicen a uno. Pero en el diario vivir se refleja otra cosa. En el diario vivir se refleja otra condición. Oiga, yo he visto personas y creo que en 20 años, los que he visto me sobran con los dedos de la mano. Los cuento con los dedos de la mano y me sobran.
que van por ellos a la fundación y no se van. Y no se van. ¿Sabe por qué? Porque entendieron que ellos debían amar. No podían tener en poco la disciplina, no podían menospreciar su alma y ellos tenían que escuchar corrección continuamente. Oye, y uno está corrigiendo continuamente, continuamente uno está corrigiendo esto, así, espere. Hay personas que toca corregirlas para escuchar, para pedir la palabra, para saber hablar, para saber responder. ¿Usted cree que si un muchacho le levanta la voz a otro en plena fila, cómo le irá a levantar la voz a su mamá? ¿Cómo le irá a levantar la voz a su mamá? Y la mamá pensando en llevárselo. ¿Hay qué? Si ahí en la fundación uno ve cómo se subleva cuando le están haciendo una corrección, justa o injustamente. Ayer hablamos de lo justo o lo injusto. Con razón o sin razón. Yo les digo, con razón. Es que yo tengo la... Sí, mijo, pero así no se reclama. Hay un concepto de honra. Y la honra precede la humildad. La honra precede la humildad. Y a veces en el proceso de la fundación, una de las cosas que más tenemos que producir es humildad. Es humildad. Y aquí ya está. Lo que precede la humildad es la honra. Honra, respeto. Alguien decía, el que manda, manda, aunque mande mal. Hay que. Y a veces nos gusta eso. A uno en la fundación, existen unas personas que están en la fundación no haciendo proceso de recuperación, no haciendo proceso de rehabilitación, sino que son sindicalistas. Sindicalistas. Están en la fundación y se vuelven contradictores de todo. Oiga, y es triste porque a veces hay padres que alimentan eso, que fortalecen eso en el bebé, en el bebé. Y no me toque mi bebé, no me le vaya a decir nada a mi bebé, don Matías, porque vea, tiene un problema. El otro día, oiga, una señora, no miento, nosotros coadicta, codependiente, todos los días le daba a su hijo para el gramo de heroína. Todos los días le daba para el gramo de heroína. En la fundación tenía plan de fuga con 2 más. No estoy hablando cosas que no sean reales. Y el día que se le dijo que su hijo esto y esto y esto y esto y esto, oiga, ni siquiera solamente se le dijo su hijo ya no lo podemos tener en este lugar. Porque este lugar, para que su hijo esté, toca ponerle esas disciplinas rigurosas que a veces las vemos tan malas. Cadena, toca tenerlo encerrado, toca ponerle 8 que lo cuiden, 10 que lo cuiden, porque su hijo hasta de Villanueva se puede volar, no se va a volar de una fundación. Es una fundación, no es la cárcel. O sea, hay personas que están en contra de la voluntad, pero el contra es simplemente para que usted solamente sea enganchado en el tratamiento. De ahí para allá usted tiene que tener respuesta. Pero personas que todavía con meses y toca cuidarlos, toca vigilarlos, toca estar pendiente de ellos, sencillamente no quiere corrección, no quiere disciplina. Usted, el contra es un enganche al tratamiento, pero si usted ya tiene 1 mes, 2, 3 meses, usted ya debe responder a eso. Usted ya debe responder a eso, ya debe ser consciente a eso, ya debe amar. No solamente la fundación, debe amar el proceso, debe amar la corrección, la disciplina, debe ser humilde y debe tener honra en su vida. Esa es la blanda respuesta. O sea, uno llega a la fundación es para que haya una respuesta blanda, pero muchas veces más duros, decía un fulano, más duros que carne de cabeza. Esa más brava, que más duros que carne de cabeza. Qué complejo eso que le digan a uno así, qué complejo así.
Oiga, y se le dice, señora, y con su hijo, y como aquí no podemos cogerlo así porque es la única manera de que él responda, toca meterle esas disciplinas, pero como se dice, de voltaje. Ellos no pueden sacar a mi hijo porque les llevo los derechos humanos. Oiga, y entonces ahí que le celebramos al bebé, Cuénteme dónde está y cuénteme cómo está cuando el muchacho en la misma fundación, eso sí se le valora. La honestidad, yo lo que quiero es seguir fumando. Yo lo que quiero seguir es consumiendo. Y entonces le celebramos y como no nos gusta la corrección, no nos gusta la disciplina, no nos gusta honrar, no hay temor a Dios. Es por Dios, es para Dios. A mí me tocó aprender a honrar unas autoridades durísimas en la fundación, pero durísimas. Yo tenía uno que me hacía llorar todos los días, se me sentaba en la cama y todos los días me echaba. Pero algo formó en mí, algo dejó en mi vida, algo moldeó mi carácter, algo fortaleció mi interior. Y cuando usted vea que la situación está dura, corra más a Dios, corra más a Dios, corra más hacia Él. A veces Dios permite que correten y nos carreren, es para que salgamos a buscarlo a Él. Es una manera, es una estrategia que Él utiliza para que nosotros lo podamos buscar a Él. Pero ni aún así. Entonces, yo creo que las 6:30 le damos gracias a Dios por esto, le damos gracias a Dios por lo que Él ha permitido, por lo que Él hace en nosotros. Y aquí estamos para que a través de las situaciones, para que a través de lo terapéutico, para que a través de lo clínico y para que a través de lo espiritual, nosotros podamos aceptar lo que dice primero el versículo 1, la blanda respuesta, podamos dejarnos moldear, podamos hacernos ese barro que moldea el alfarero, esa vasija que se deja moldear. Y lo que dice el versículo 32 me confronta mucho. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. Muchos tienen en poco, a muchos no les valen. Es más, voy a usar el término de las abuelitas. Está curtido, muchos están curtidos porque no se dejan ablandar. Se les pone lo más duro y todavía ando. Yo le digo, muchacho, 3 veces en la fundación y todavía seguís dando lora. No, viejo, no tiene presentación, tienen poco la disciplina, menosprecia su alma. Tristemente, pero eso lo encuentra uno a veces y se ve mucho en la fundación. Dice, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Y la honra precede la humildad. Que sea Dios ayudándonos en esto y que nosotros permitamos atesorar esta palabra, este mensaje y esta reflexión que Él deja en nuestros corazones. Dios los bendiga a todos ustedes y feliz resto de día. Ese era el devocional del día de hoy. Muchísimas gracias. Amén, gracias, apóstol. Bendiciones para todos. Amén. Sí, muy buenas noches. Buenos días. Gracias, apóstol. Muchas gracias. Dios El los apóstol bendiga a muy todos. bueno. Gracias, apóstol. Dios los bendiga.